Hola chicos, esperando que estén todos muy bien, vamos a comenzar con la guía de esta semana, que vamos a hablar sobre las sustancias puras y las mezclas. Cuando nosotros hablamos de sustancias puras, son sustancias que están formadas por un solo tipo de elemento. En cambio, cuando hablamos de mezcla, vamos a estar hablando de sustancias que están formadas por varios elementos. Entonces, cuando nosotros, como les decía, las sustancias puras son aquellas que tienen un solo componente. A ello le pongo el ejemplo del oro. El oro es un solo elemento y por lo tanto forma esta estructura. El agua, la sal, el oro y el oxígeno son ejemplos de sustancias puras. En cambio, las mezclas están formadas por distintos componentes. Por ejemplo, el agua de mar es agua más sal, la leche tiene varios componentes dentro de su composición. El latón y el aire son componentes que representan las mezclas. Ahora, dentro de las mezclas tenemos mezclas que son homogéneas y mezclas que son heterogéneas. Las mezclas homogéneas van a ser aquellas en que yo miro la mezcla y no voy a distinguir ninguna de sus partes por separada. En cambio, las mezclas heterogéneas, si yo observo la mezcla, sí voy a poder distinguir dónde está una cosa y dónde está la otra. Por ejemplo, el plato que yo les pongo ahí, la sopa de fideos, es una mezcla heterogénea porque yo puedo distinguir claramente dónde están los fideos, dónde está el líquido, dónde están los tomates, etc. ¿Ya? Por lo tanto, las mezclas homogéneas yo no voy a distinguir los componentes y en la mezcla heterogénea sí los voy a poder distinguir. Ahora, para yo poder separar las mezclas existen distintos tipos de métodos, ¿ya? Y esos son los métodos que vamos a observar el día de hoy. El primer método corresponde a la filtración. La filtración va a consistir en separar un sólido de un líquido con la ayuda de un papel filtro, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo una mezcla, por ejemplo, de agua con tierra y la pongo el embudo y sobre el embudo pongo el papel filtro, si ustedes se dan cuenta, el agua va a pasar a través del papel filtro y el sólido va a quedar retenido en el papel. Por lo tanto, de esa forma yo ya separé el sólido del líquido. La siguiente técnica se llama decantación y consiste en separar mezclas que son heterogéneas y que no se pueden unir entre sí. Por ejemplo, el agua con el aceite. Por lo tanto, si yo mezclo ambas, ustedes se van a dar cuenta que va a quedar separada lo que es el agua de lo que va a quedar el aceite. Y si yo las quiero separar, nada más que abro ahí un agujero en la tapita para dejar toda el agua en un recipiente y el aceite, por lo tanto, me va a quedar separado en la botella. Por lo tanto, esto se llama decantación porque permite separar dos líquidos en relación a su densidad. Luego tenemos lo que es la evaporación. Como su nombre lo dice, se evapora el líquido, por lo tanto queda retenido solamente el sólido. Entonces, en este ejemplo yo tengo ahí mezclada sal, agua. Hago la mezcla y los pongo sobre un calefactor, ¿ya? Al calentarse eso y agarrar temperatura, el agua va a evaporarse por completo. ¿Hasta cuándo? Hasta que solamente quede el sólido retenido en el recipiente. Luego tenemos la técnica del tamizado, que, como su nombre lo dice, utiliza un tamiz para poder separar dos sustancias sólidas pero que son de diferente tamaño. Este tamiz generalmente puede ser un colador, ¿ya? Por lo tanto, si yo mezclo dos sustancias sólidas de distinto tamaño, una va a pasar a través del tamiz o a través de este colador y la otra va a quedar retenida en el tamiz, ¿ya? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, yo junté
harina con arroz en un recipiente y luego los pasé por el tamiz. Una vez que pasó por el tamiz, la harina pasó de largo y el arroz quedó retenido en el colador. Luego, otra técnica es la imantación. Como lo dice su nombre, necesitamos aquí la ayuda de un imán. Por lo tanto, ¿yo qué es lo que hice? Junté un poco de acerrín con limadura de hierro o de virutilla. Al mezclarlas y ponerlas en un recipiente, si yo paso un papel con un imán, el metal va a quedar retenido en el imán. Ya va a quedar, voy a poder yo separar la totalidad de lo metálico gracias al imán. Y por lo tanto, el acerrín va a quedar en un recipiente y la limadura va a quedar en el otro. ¿Ya? Y tenemos también la destilación. La destilación va a consistir en la evaporación de un líquido según sus puntos de ebullición. ¿Ya? Por lo tanto, voy a separar dos líquidos. Tenemos acá el ejemplo de agua destilada con sulfato de cobre. El sulfato de cobre se va a disolver en el líquido. Por lo tanto, si ustedes observan ahí la imagen y esto se pone al sol por un día bien soleado y esto se cubre con plástico, va a empezar a condensarse todo el líquido, toda el agua. Por lo tanto, yo ahí le puse una bolita, ¿para qué? Para que lo que se vaya condensando, el agua que se va condensando en el interior del recipiente, vaya cayendo en ese frasco que yo había puesto al medio, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, después de un día bien soleado y de haber tenido harta paciencia, el líquido va a quedar retenido en el frasco y en el recipiente simplemente va a quedar el sulfato. Y de esa forma yo separo ahí esas dos sustancias. Y aquí les dejo un par de actividades donde ustedes van a tener que aplicar lo que yo les acabo de mencionar. ¿Ya? Esta guía, chiquillos, tienen hasta el domingo 30 de agosto para enviarla. Que tengan una muy bonita semana.